dar la vuelta esta para ir a Cuba. Este es mi esposo. Nos conocimos en el Prado, siempre en la etapa mía, los jóvenes, los domingos, paseábamos Prado arriba, Prado abajo. Claro, éramos distintos porque yo prácticamente era un estudiante y él era un hombre joven, pero trabajador de los muelles. Estoy en La Habana. Ahora investigo sobre un suceso que todo cubano conoce, pero también quienes hemos seguido de cerca el transcurso de esta revolución que triunfó el 1 de enero de 1959. Hasta el momento, todos los tratados sobre la historia del proceso revolucionario se refieren a este acontecimiento en pocas frases. No se profundiza. No se le ha dado la importancia que, creemos, le corresponde. Porque no solo tuvo graves consecuencias para Cuba, sino que involucró a otras naciones. Ocurrió el 4 de marzo de 1960. Su historia tiene estos antecedentes. Cuando triunfa la Revolución Cubana, desde el propio inicio de los primeros pasos que da la revolución, el gobierno de los Estados Unidos mostró una hostilidad permanente al proceso revolucionario. La Revolución Cubana, Estados Unidos no la tenía evidentemente contemplada como un hecho que fuera a materializarse y a radicalizarse de la manera que se radicalizó. Entre esas medidas muy importantes que tomó la revolución en el año 51 estuvo la primera ley de reforma agraria. Ley que chocó inmediatamente con los intereses de la oligarquía latifundista cubana y sobre todo de los intereses de las compañías azucareras norteamericanas en Cuba que tenían la mayor cantidad de tierras en el país. El primer viaje de Fidel fuera de Cuba cuando triunfa la revolución es en el propio mes de enero, que va a Venezuela. ¿Y por qué va a Venezuela? Porque Venezuela le dio un apoyo sustancial en armas, en propaganda, en recursos a la Revolución Cubana en la Sierra Maestra. Pero el segundo viaje de Fidel fuera de Cuba fue precisamente a Estados Unidos. Y llegó a Estados Unidos en abril del 59 a proponerle al gobierno de los Estados Unidos tener una relación de nuevo tipo, una relación de respeto, una relación soberana como la que nunca había existido entre Estados Unidos y Cuba. Allí el presidente norteamericano no recibió a Fidel Castro. A última hora, Richard Nixon, vicepresidente, recibe a Fidel casi el último día de la visita. Sin embargo, el gobierno de Eisenhower interpreta rápidamente que la revolución cubana va a ser una revolución radical y que el discurso de la revolución cubana va a afectar los intereses económicos de Estados Unidos en la isla. Por tanto, Estados Unidos desde un principio decide que la revolución cubana no debe sobrevivir. Primeras medidas de bloqueo económico fueron bloquear la venta de armas al país. Solamente el país tenía las armas que se le habían arrebatado a la dictadura batistiana, al antiguo ejército que fue desmovilizado. Estados Unidos, que le daba armas, le vendía armas al gobierno de Batista a trasmano, a través de la base naval de Guantánamo, se negó y obstaculizó por todas las vías que el gobierno revolucionario cubano adquiriera armas en todos los países con los que el gobierno revolucionario cubano tenía convenio. Solamente un país o dos países, Italia y Bélgica, fueron los países que se manifestaron con interés de enviar o vender armas a Cuba. Es así como a principios del año 59 se firman 2 contratos con la Fábrica Nacional de Armas que se encontraba en Lieja. Cuba acude a Bélgica, Cuba no acude a la Unión Soviética, y son los belgas, los dueños de la gran industria armamentista de la FAL, los que dan un paso al frente y con dignidad no se dejan presionar por el cónsul norteamericano en Bruselas ni por el agregado militar de Estados Unidos en Bélgica. Amberes, en Bélgica, es una ciudad portuaria sobre el río Escalda. En octubre de 1959, el cargo la cubre
de bandera francesa, partió de ahí hacia la ciudad de La Habana con 20.000 fusiles FAL. El 15 de febrero de 1960, en el mismo puerto e idéntico barco, se cargaron 44 toneladas de municiones. A la mañana siguiente, a mitad del río, pero a las afueras de la ciudad y bajo estrictas medidas de seguridad, se embarcaron 31 toneladas de granadas. Ambos cargamentos iban en la bodega 6, atrás del barco. Luego la Cubre partió al puerto francés de Le Havre, cargó varias mercancías y a la madrugada del 19 de febrero puso proa hacia La Habana. Cuando creíamos que ya no los encontraríamos, en la ciudad de Le Havre hallamos a 2 miembros de esa tripulación de la Cubre, los que nunca antes habían dado una entrevista sobre aquel trayecto. Su buena memoria es sorprendente. On est parti d'Anvers avec des munitions qui étaient sur le haut de la cale et on a un voyage sans espoir. Même à Anvers, je pensais que je me suis pas inquiété de la nature de la marchandise, vu qu'on s'occupe pas de ça, nous. C'est une histoire du second capitaine qui s'occupe du fret. Nous avons appareillé le lendemain pour Le Havre. Nous sommes arrivés dans la soirée, je pense, je ne me souviens plus bien. Et donc de là, en devant rester une journée ou deux, je suis allé voir ma famille, faire un saut à ma famille, et je suis revenu le lendemain matin. Enfin, nous sommes partis et on a eu direction la Cuba à La Havane, où nous avons eu un temps extrêmement mauvais. On a envoyé un message pour dire qu'on arrivait à 6 heures. Le lendemain, les autorités sont montées à bord. Normal, quoi, je veux dire. Bon. Après, il y a des gens qui sont montés à bord, des dockers. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'il y avait, je ne sais pas. Toujours est-il qu'ils sont montés à bord, ils ont commencé à décharger le bateau. Vers 3 heures de l'après-midi, après avoir fait ma tournée dans la machine, etc., contacté mon mécanicien, je suis allé dans mon bureau. Je m'étais à peine assis à mon bureau qu'il y a eu une explosion indéfinissable. Vers 3 heures, le bateau a explosé. Alors moi, j'étais parti. J'ai quitté le bord vers 2h30. Le bateau, j'ai pas eu le temps, je suis pas loin, j'ai monté la côte là. Il y a une côte qui rejoint le haut là. Et j'ai entendu une explosion, alors j'ai vu des gens qui couraient dans tous les coins, qui sortaient du port, qui couraient. Alors, à un moment donné, il y a un qui m'a dit « le barco français ». Ah, le barco français, c'était moi. Alors, je suis redescendu. Ils ne m'ont pas laissé rentrer. El 4 de marzo del 1960, Fidel estaba reunido en el piso 18 con Raúl, con Guillermo García y otros compañeros, cuando sentimos una explosión que estremeció todo el edificio. Y con la misma entramos. Estaba Fidel y los compañeros que estaban ahí, Raúl, Guillermo, parados en la ventana mirando para el muelle. Se vira y le dice a Guillermo, Guillermo, el barco que iba a entrar con las armas, ¿sabes si entró? Y Guillermo le contestó, Fidel, el barco entró por la mañana. Dice Fidel, volaron el barco, vamos para allá. Fue un estallido tan enorme que yo lo que pensé era que nos estaban bombardeando. Honestamente pensé que había empezado la guerra. Aquí La Habana se puso negra, como la noche. Salió un cono para arriba inmenso. Bueno, algo, vaya, terrible, fantástico fue aquello. Los compañeros, los hombres, salieron corriendo para los muelles
para prestar ayuda. Ocurre la segunda explosión. Aquello fue espantoso. Alrededor nuestro caían pedazos del barco de hierro de distintos tamaños. Te recuerdo que la segunda explosión fue la más letal. Ya había llegado más gente, habían llegado compañeros de la policía, de los bomberos, de la Cruz Roja, que van a aportar numerosas víctimas. Vi muchas cosas muy duras, piernas, brazos, cabeza, bueno, todo lo que fue la destrucción de la Cuba. Il y avait des cadavres qui flottaient dans la cale arrière parce qu'elle était envahie d'eau. Et puis bien entendu, il y avait des parties, il y a des photos d'ailleurs, des parties vraiment terribles à voir, des lambeaux de chair, tout ça. Les gens chargés de ça avaient pris des seaux. Más de 100 personas perdieron la vida, nunca fueron encontradas. También hubo unos 200 heridos. La parte trasera del carguero fue totalmente destruida, así como los hangares y edificaciones aledañas. La fuerza destructora producida por las granadas que estaban en el barco se puede imaginar al ver los pedazos que componen este monumento. ¿Cómo habrá sido de fuerte la explosión que fue capaz de doblar esta lámina de hierro? ¿Qué pasó el 5 de marzo, al día siguiente de la explosión? Los milicianos fuimos convocados para 2:23, que era donde Fidel iba a hacer la explicación de lo que había sucedido. O sea, todos fuimos para ahí, de todas maneras íbamos a ir, porque el pueblo entero quería participar en aquel entierro. La calle 23 estaba llena de un extremo a otro. Incluso yo recuerdo, estábamos todos vestidos milicianos, y recuerdo que había una muchacha joven, bonita, al lado mío, y tenía una sombrilla en la mano, y daba golpes en el suelo a medida que Fidel iba hablando, al extremo de que al final la sombrilla estaba destrozada. Y la gente lloraba, todo el mundo lloraba, como si se hubiera muerto un familiar muy cercano. Había rabia en el pueblo, estaba enardecido, estaba dispuesto a lo que fuera. Muy pocas personas lo saben, pero la imagen más reproducida en el mundo fue captada ese 5 de marzo por el fotógrafo cubano Alberto Díaz, más conocido como Korda. La expresión de aquel rostro encierra el dolor, la rabia y la impotencia, no solo de ese hombre, sino que refleja el sentimiento de todo un pueblo. La tarde era un poco metida en agua, como aquel que dice, así un poco gris. Yo voy paneando mi cámara lentamente. Esa cosa que hay en el rostro de él, que es lo que se ve en la foto, me impresiona tanto cuando lo veo en la cámara que te digo que lo que a mí nunca se me olvida es que instintivamente hice como una cosa así hacia atrás, ¿no? Me asustó, se te puede decir un poco. Y al mismo tiempo asustarme, apreté el obturador. Y entonces ahí queda la imagen esa. La opinión que emite inmediatamente el gobierno de Bélgica a través de su embajador fue muy positiva. Si ustedes me lo permiten, podría darle lectura del informe. La emoción que se despertó en La Habana se mezcló enseguida con resentimiento. Todo el mundo, de hecho, está convencido de que la doble explosión es el resultado de una maniobra de sabotaje. Es la opinión tanto del hombre en la calle como de los testigos inmediatos. La CIA savait qu'il y avait des armes, ça c'est sûr. La CIA, elle avait des murailles partout. Elle savait qu'il y avait des armes, mais c'est tout. Bon, ben, peut-être que la CIA a fait sauter le bateau. Simplemente había la total convicción de que si había sido un sabotaje y era obra de la CIA. Aquel 5 de marzo, Fidel Castro prácticamente imputó al gobierno estadounidense
la voladura del cargo La Cubre. Pero ¿era tan evidente su responsabilidad? No hemos encontrado, todo lo que hemos buscado, documentos desclasificados de Estados Unidos que avalen su participación directa. Pero hay una serie de indicios, tanto documentados como de las acciones que ya comenzaban a hacer Estados Unidos contra Cuba, que demuestran que ese país preparaba esa acción. Si La Cubre se produce en un escenario donde no hay ninguna confrontación con Estados Unidos, uno se podía pensar en otra alternativa, en otra variante. Pero no es así. Es decir, se produce exactamente cuando va a comenzar a escalar la guerra subversiva contra Cuba. Fíjense, si es así, que se está preparando, que el 16 de marzo de 1960 es el primer plan de gobierno encubierto contra Cuba, que lo elabora la CIA, y que el día 17 de marzo lo aprueba Eisenhower. Y en cuanto a la posible implicación del gobierno norteamericano en el sabotaje, decía: no se puede negar que esta responsabilidad no queda completamente descartada, en la medida que los Estados Unidos toleran en su territorio las actividades de ciertos cómplices de la antigua dictadura. También en Le Havre logramos que, por primera vez, se permitiera copiar lo que, nos aseguraron, era la totalidad del archivo de ese viaje. La Compañía General Transatlántica, empresa estatal francesa y propietaria de La Cubre, tenía vetado al público la mayoría de su contenido. Pero, ¿qué encontramos en más de 1000 páginas? Los detalles de la carga, en particular de los explosivos, las investigaciones de las empresas aseguradoras, algo que nunca compartieron con Cuba, los testimonios de la tripulación sobreviviente, varios correos donde se muestra el desprecio por los muertos cubanos y franceses y la tremenda importancia que le dan a las mercancías. También las confrontaciones y manipulaciones con las aseguradoras para tapar o mostrar, según el caso, si fue un accidente o un acto terrorista. Dígame, ¿es posible que las granadas hubieran explotado por una mala manipulación de los estibadores cubanos? Fidel le dice al capitán Ravel que coja varias cajas, e incluso cajas y proyectiles, y los tire de una avioneta, que los tire desde varias alturas para ver qué pasaba. Varias horas después vino y le informó a Fidel de que ninguna caja ni ninguna granada había explotado. Y es que era imposible que explotara. Por el sistema de seguridad que tienen los proyectiles, aunque se hubieran desbaratado, no explotaban. Ils ont pris une caisse qui n'avait pas explosé encore. Ils l'ont mis sur un hélicoptère, ils l'ont jetée. Elle n'a pas explosé. Donc il y avait bien un truc dans la cale. Yo me inclino a pensar que esa carga fue colocada horas antes de la entrada del barco a La Habana. Porque además, imagínense usted lo que duraba un viaje en barco en esa época. ¿Quién va a dormir todas esas noches pensando que en barco, por algún movimiento de la marea o del mar, una tormenta, etcétera, pudiera mover esa carga y explosionar el barco? Yo creo que todavía de La Cubre habría que ver quizás si Estados Unidos desclasifica más información sobre lo que está en el entorno de La Cubre, porque hay todavía hasta conjeturas y hay hasta teorías que implican a otros países. Los servicios de inteligencia de Francia y de Bélgica, que como tú sabes trabajan muy unidos desde época del colonialismo, sobre todo en África. Ellos pueden haber facilitado, por ejemplo, la permanencia o la entrada en el barco de los asesinos. Il n'a pas explosé tout seul, c'est sûr. Il n'a pas explosé tout seul. Et on l'a fait exploser. Mais qui? Même le gouvernement français, on peut supposer qu'il y avait une cellule au gouvernement français qui avait piégé le bateau. En Francia existen investigaciones demostrando que desde mediados de los años 50 del siglo pasado,
el Ministerio del Interior creó una célula clandestina llamada la Main Rouge, la Mano Roja, encargada de asesinar a quienes apoyaban a los independentistas del Frente de Liberación Nacional de Argelia. La Mano Roja también hizo explotar barcos en Alemania, Bélgica y otros países que presuntamente llevaban armas para el frente. A poco de haber triunfado la Revolución cubana, su gobierno envió clandestinamente algunas armas a los rebeldes, algo que se repitió. Es que el gobierno francés supuso que el armamento transportado por la CUBRE iría para el FLN y actuó ligado a la CIA. Extrañamente, al gobierno francés, como al estadounidense, nunca le interesó investigar sobre la explosión. Cuando llega al hospital de emergencia, que fue donde él arribó, porque él se salva, pero en vida muerto, porque lo destruyeron por completo. Pero cuando lo veo, claro, lo veo tan distinto, porque era todo quemado, negro, negro, él era un indio, y sin pelo prácticamente. Ahí estuvimos 9 días sufriendo, quemados. En agosto de 1993, Monique Mugat llega a Cuba para buscar la tumba donde debían estar los restos de su hermano Alain. Con solo 18 años, fue uno de los 6 franceses de la tripulación que murió en la explosión. El gobierno cubano les había hecho un solemne entierro en el mausoleo de la comunidad francesa del cementerio Colón, en aquel marzo de 1960. Monique derramó muchas lágrimas al ver que no existía una placa que lo recordara. Antes de esto, solo se le recordaba en la placa construida por el gobierno de Cuba en el muelle La Cubre, junto al de los muertos cubanos. Ella debió batirse durante 2 años para obtener del gobierno francés 2 placas. Una para el mausoleo, donde con dificultad se distinguen sus nombres. La otra para donde fue la explosión. En Francia no existe nada público que lo recuerde, tampoco se sabe de la Cuba.